Muy buenas, FJ Pavón, y muchas gracias por atender a Publishers Weekly en español. Muy buenos días a todos vosotros y a todos aquellos que visualicen este vídeo. Es un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, a mí me gusta empezar estas entrevistas por el principio. Entonces, ¿de qué nos dirías que va Paradigma el Templario para aquellas personas que nos están viendo y que todavía no conocen tu obra? El paradigma el templario es básicamente una novela profundamente filosófica y psicológica y en la que se establece una evolución acerca de los dilemas éticos del protagonista y que son al fin y al cabo los dilemas éticos que pasan en cualquiera de nosotros, ¿no? Y en cualquier circunstancia. Quiero decir que la novela se desarrolla dentro de un entorno histórico concreto, que es el final de la época templaria, a principios del siglo XIII, en los reinos hispánicos, y se hace una ambientación sociopolítica bastante profunda, pero lo importante de todo esto, como digo, es comprobar la evolución de este personaje y sobre todo cómo se va a tambalear sus convicciones y sus principios, básicamente a través de la experiencia y de su choque con las distintas realidades a través del viaje personal y físico que realiza por todos los reinos de la península ibérica. ¿Y de dónde surge la idea o de dónde nace, cuál es la semilla para un libro contextualizado en una época tan concreta? Pues fíjate, creo que no sabría concretar cuál es la semilla ni por qué surge. Sí es verdad que a través de mi padre, por ejemplo, a través de una educación bastante espartana, bastante estoica y sobre todo con una pasión por la historia medieval y por la historia de los reinos hispánicos, a través de mi padre, como te digo, quizás sea esa semilla la que se implantó en su momento, pero que surgió de una forma totalmente inesperada, ya en edad adulta. Pero ya que lo has dicho, si tuviese que definir de dónde viene esa semilla tempraria, probablemente tendría que hacer una conexión con la educación paterna. ¿Y cómo ha sido la tarea de documentación para el libro? La tarea de documentación para el libro es una tarea intensa, como todos aquellos novelas o libros que tienen mm, que tienen que ambientarse dentro de un contexto histórico y es un trabajo de documentación intenso, obviamente, eh, pero muy interesante, muy interesante. La dedicación de tiempo y de estudio es importante y sobre todo el descubrimiento de personajes a los que luego los haces literarios, les das personalidades diferentes, pero que los conoces en su propio medio a través de los libros históricos, ¿no? Y yo creo que ese trabajo, que es intenso y es arduo, es a la vez te aporta una satisfacción tremenda y sobre todo un fortísimo aprendizaje, ¿no? Es lo que al fin y al cabo te va a dar un poco de seguridad a la hora de darle vida a los personajes. Y Francisco, ¿cuáles han sido tus referentes literarios para esta obra? Bueno, si es que has tenido. No hay unos referentes literarios específicos para esta obra. Los referentes literarios, a veces es difícil hablar de referentes literarios porque nos tenemos que acotar a aquellos que nosotros conocemos, ¿no? Y la verdad es que la literatura es un universo y conocemos una ínfima parte de él, ¿no? Pero en todo caso, los autores de referencia para mí siempre han sido básicamente, y es fácil mencionarlos como pueden ser Cervantes, Dostoyevsky, Musil, eh, y son básicamente los autores que más me han influido, además de Pessoa.
y Thomas Mann, en fin, un tipo de literatura en el que tanto la filosofía como la psicología y lo que decíamos antes, el debate ético de cada uno de nosotros, ¿no? Y la lucha personal por enfrentarnos a las realidades. Yo creo que es ese tipo de literatura el que sí que me ha influido, pero de una manera concreta decir la época templaria o la época del temple, ninguno en concreto. Quizá más allá de Pombo, que es uno de los últimos que he leído, que también escribe La cuadratura del círculo, ambientada también en el temple hispánico, de manera indirecta, y pero tampoco podría decir que es una influencia directa. ¿Y has tenido referentes cinematográficos? Fíjate, creo que la respuesta sería muy similar a la que acabo de realizar respecto a la literatura y a los autores. No hay un referente cinematográfico concreto, pero sí es verdad que, quiero decir, los grandes clásicos de la cinematografía, como puede ser Orson Welles, Fritz, Fellini, eh, el propio Almodóvar, ¿sabes? Eh, son pues, los grandes clásicos del cine en blanco y negro. Yo creo que también tienen esa parte literaria de la que hablábamos antes cuando hablamos de Busil, Dostoyevsky, Cervantes, en el que hay cinematografía en la literatura y literatura en la cinematografía, ¿no? Y se consigue esos grados de excelencia que son sublimes y que hacen que tanto el lector como el observador o el cinéfilo disfruten de una manera tan intensa. Y Francisco, ¿qué tipo de respuesta te has encontrado cuando el lector descubre la sexualidad del protagonista y ese descubrimiento se aleja del tópico, ¿no? Que solemos leer? ¿Qué tipo de Sí. respuesta te has encontrado? Pues mira, ha habido respuestas muy diversas. Como bien dices, la sexualidad, a ver, eh, el tema del temple, la literatura templaria, sobre todo la más comercial, se basa mucho en mitologías, en leyendas y en recreaciones de grandes batallas, grandes secretos, grandes documentos, el ocultismo. Y, francamente lo que hace la novela es desmontar esto, desmontar todo este tipo de leyendas que en realidad no tienen un fundamento histórico y que surgen básicamente durante el romanticismo, ¿no? Entonces lo que hace la novela es desmitificar esto, desmitificarlo. Y creo que perdí un poco el hilo de la pregunta. Me decías... ¿Cuál ha sido la respuesta del lector al Exacto, descubrir exacto. la sexualidad del protagonista? Eh, Que se eh, aleja mucho de del tópico, ¿no? Del género. Exacto, exacto. Quizá el género templario no se adentra en lo que sería la sexualidad dentro de un círculo cerrado de hombres. Podemos tener la similitud de los militares, de las cárceles, aplicado a la época actual, pero en la Edad Media tenemos que comprender que los templarios y los monjes pues viven en una sociedad absolutamente cerrada, con unas normas y unos principios fortísimos, y esto indudablemente en su momento tuvo que producir conexiones emocionales, pasionales y sexuales importantes. Y esto es lo que quiere recoger la novela y es básicamente el centro que va a hacer cambiar al personaje, cómo deconstruye todos esos principios y toda esa eh, ética superior de las normas templarias y se va dando cuenta, encontrándose con muchos personajes muy diversos, judíos conversos, se va a encontrar con sofíes, se va a encontrar con eremitas, se va a encontrar con personas que le van a hacer cambiar esa realidad. Y se va a encontrar también en ese viaje, tanto personal como físico, que decíamos al principio, eh, con la sensibilidad. Con la sensibilidad, con el cariño, con el homoerotismo, con la entrega
Y finalmente se va a permitir lo que nunca se ha permitido, que es amar, enamorarse. Y yo creo que esto se intenta contar en la novela de una forma sutil y de una forma que enamore también al lector, ¿sabes? Que al final incluso sienta un poco de compasión por el protagonista. ¿Y cómo está siendo, Francisco, tu experiencia con tu editorial? Pues la verdad es que muy buena, muy buena. Tampoco tengo otra comparativa, porque es la primera vez que estoy con editorial, pero desde luego es otro mundo, sobre todo en cuanto a asesoría. Las correcciones de los manuscritos me han parecido magníficas, me han parecido magníficas y ciertamente contar con el apoyo de profesionales perfectamente cualificados, pues es sin duda uno de los apoyos más importantes que actualmente en esta vorágine de escritores, ediciones y, y, ferias y de todo tipo, lo que es el mundo editorial, yo creo que contar con una referencia y estar bien referenciado es esencial hoy en día. Y creo que me he dejado parte de una respuesta a una pregunta que has hecho, que has dicho de los comentarios que has recibido respecto al libro, ¿cuál de ellos te ha gustado más? Pues mira, he recibido muy buenos comentarios y a uno le satisface mucho eso. ¿Por qué? Pues porque el ego es el ego, pero no son los que más me han gustado. No, no son los que más me han gustado. De hecho, el comentario que más me ha gustado de todos ha sido el peor de ellos. Y creo que es el que más me ha aportado. Y el peor de ellos decía muy resumidamente en una frase que se había equivocado el libro. Se había equivocado el libro porque no era un libro de guerras, de aventuras, de luchas, de peleas, de grandes héroes. Que no, para este lector era un libro demasiado psicológico, lleno de pajas mentales. Lo digo literalmente, un poco lo que comentó. Y me pareció fantástico ese comentario que es el más negativo de todos, y me pareció muy bueno porque efectivamente es así. Porque Sí, efectivamente, eso demuestra que has escrito el libro que querías escribir, valga la redundancia, ¿no? exactamente. Y ¿qué le dirías entonces, y partiendo de esa pregunta, a alguien que duda, ¿no? Si estoy yo en una librería y dudo si hacerme con Paradigma el Templario o no, ¿qué me dirías? ¿Que por qué le tengo que dar una oportunidad? ¿Por qué me lo tengo que leer? Yo creo que deberías darle una oportunidad, primero porque vas a aprender eh, bastante de lo que es la sociedad de esa época, lo que es la política de esa época, y vas a comprender que no hemos cambiado tanto, que apenas hemos cambiado. ¿Por qué? Porque la bajeza humana, la maldad, la mentira, la sexualidad oculta, es una constante en el ser humano. Y te va a gustar también porque vas a comprender cómo el personaje, como cualquiera de nosotros, que al fin y al cabo somos personajes de nuestras propias vidas, puedes evolucionar de una manera completamente inesperada, dependiendo de las circunstancias que te toquen. Entonces vas a viajar por la península ibérica, vas a conocer muchos castillos, vas a conocer muchas personas distintas, vas a conocer el, la sincronicidad de las distintas culturas, la cultura judía, la cultura musulmana, la cultura medieval europea, de corte cristiano, todo esto se conjura en la novela. Y más que todo esto, yo creo que también deberías leerlo porque vas a comprender cómo el amor, al final, el amor, aunque primero venga precedido por la pasión, pero el amor al final puede ser motivo de vida y motivo de muerte, con la misma grandeza en los dos casos. Pues Francisco, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español y desde aquí recomendamos Paradigma el Templario que sabemos, nos consta, a pesar de esta pregunta, que merece muchísimo la pena. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por tu libro. Muchísimas gracias a vosotros y espero seguir mucho tiempo.
Un cordial saludo para todos. Muchas gracias.